Shalom, hermanos y amigos, y bienvenidos a mi canal El Joven Hebreo. Estoy aquí reflexionando un poco de lo que ha sido mi vida. Quería contarles un poco de mi testimonio de por qué yo dejé de ser católico, o incluso, bueno, si lo podemos tomar un paso más adelante, dejé hasta la religión cristiana. Muchos se han de preguntar qué religión sigo. Eso se los voy a explicar conforme el video. Bueno, pero antes que nada quiero enseñarles de mi pasado. Yo crecí bueno, fue en Zapopan, Jalisco, en México. Y yo desde que era, bueno, desde que estaba chico llegué a los 10 años, yo me mudé a Estados Unidos. Y bueno, pues mis papás siempre nos enseñaron de la religión católica. Yo no conocí nada diferente, todo el tiempo la practiqué, incluso cuando llegué aquí a Estados Unidos. También yo practiqué la religión católica, hice mi confirmación, obviamente me bautizaron cuando yo era bebé y hice mi primera comunión también. Yo seguía todas las enseñanzas que te enseñan en la iglesia católica. Y bueno, pues fue una experiencia que yo recuerdo cuando era joven, aprender el credo, todas las cosas que te enseñan, ¿verdad? No fue hasta como ¿qué serán? Yo pienso que como hasta los 25 años que yo empecé a meterme a la iglesia cristiana. Pero bueno, empecemos desde el principio por qué yo abandoné la iglesia católica. Y fueron varias cosas que me empezaron a alarmar sobre la religión, el catolicismo. Y muchas de ellas eran de que yo no entendía. Ellos enseñaban de oraciones, rezar, usaban diferentes métodos, por ejemplo, el rosario. Y cuando yo quería aprender sobre estas cosas, yo lo buscaba en la Biblia y nunca lo encontraba. Pero algo antes que eso, esto es ya avanzado, ya buscando más de la presencia de Dios. Antes de eso, yo siempre cuestionaba muchas cosas que ellos hacían. Por ejemplo, unas de mis preguntas eran por qué habían tantas diferentes Marías, tantas diferentes, y pues obviamente le llaman la Virgen María. ¿Por qué habían tantas diferentes Vírgenes Marías? Por ejemplo, en México hay que a la Virgen de los Lagos, que la Virgen de este lado, la Virgen de otro lado. Y yo siempre me ponía a pensar y decía, bueno, entonces si tú vas a esta Virgen y hay una como, vamos a decir, unos 20 minutos de la casa, hay otra diferente Virgen, ¿a cuál debes de rezar? Porque ni era oración, era rezar. Y otra pregunta decía, ¿y por qué rezar a María? Entonces, ¿que no era Cristo el que murió por los pecados? Esas eran mis preguntas de niño, ¿verdad? Todo esto empezó a seguir creciendo, estas preguntas. Cuando yo iba a la escuela dominical, de que nos enseñaban de todo el catecismo y todo esto, o sea, eran muchas como tradiciones, pero no te realmente te sentías nada. Yo recuerdo que era mucho como repetir cosas, pero dentro de mi corazón yo no sentía como algo así bonito, o algo de que realmente me hacía sentir. Era como pura repetición, repetición, y nunca realmente entendía el propósito de estas cosas. Otra cosa que me empezó a llamar mucho la atención es de que cuando iba a misa los domingos, íbamos a misa y salíamos y era como que lo que más te preguntaban tus papás es de qué se trató la misa. Y sí, tenías que poner atención de qué es lo que estaba hablando el padre y todo esto, pero nunca realmente era como nada interesante de que te llegara el espíritu, que te llegara a realmente a como ver algo de ahí, ¿verdad? Siempre era como lo mismo, hincarse, y ahora vamos a dar la paz, y evita a esta persona que no te vea para que no le des la paz a esa persona. O sea, no había un cambio realmente íntimo en mí. Y todo esto seguían acumulándose las preguntas tras preguntas tras preguntas.
salía de la misa y era el mismo, andar con mujeres, estar de borracho ahí los fines de semana con los amigos, pero yo estaba bien porque yo no mataba. Eso es como yo lo pensaba. Es tan chistoso como veíamos las cosas. Con que tú no mates, ya todo lo más estás bien. Y eso está mal, hermanos, porque la Biblia dice de que si en Santiago habla de que cuando faltamos a uno de los mandamientos, estamos rompiendo toda la ley de Dios. Entonces, yo estaba tan equivocado en muchas cosas cuando seguía con estas preguntas. Yo no tenía a nadie a que preguntarle. Los mismos padres estaban tan confundidos algunas veces. No te sabían decir por la misma palabra de Dios, explicarte por qué hacían ellos mismos las cosas. Y si te pones a pensar, siempre te dan una explicación conforme a lo que ellos piensan, conforme a lo que ellos les enseñaron. Pero ¿por qué no? Si la palabra de Dios está ahí para guiarnos, ¿por qué no dar la explicación basada en la palabra de Dios? Porque no era bíblico lo que estábamos haciendo. Las enseñanzas católicas van en contra de la palabra de Dios. Sí, no te vayas tan lejos. Simplemente los mandamientos habla de no hacer ídolos, no hincarnos en ellos. Y es como que todo lo contrario que haces en la iglesia católica. Bueno, y es que esto todo está tan infundido, está tan metido en las personas de que si tú les hablas de esto, dicen, es que no estamos idolatrando, simplemente las veneramos, pero la Biblia dice de que tenemos que tener el temor de Dios, ¿verdad? Imagínate de que tú estás jugando con fuego en hacer estas cosas y tener esa excusa de decir, solamente lo estoy venerando. Pero el día del juicio Dios sí te lo saque y diga, es que tú eras idólatra. Imagínate que ahí ya va a ser demasiado tarde, porque dice la Biblia que Dios puede ver hasta nuestros pensamientos, nuestros corazones. Inclusive a muchos de los religiosos en los tiempos de Jesús, que cuando los fariseos y los saduceos hablaban de sus religiones, las tradiciones que ellos hacían, Jesús los condenaba, les decía tumbas blanqueadas, porque se enfocaban tanto en las tradiciones que no hacían la misma palabra de Dios, la voluntad de Dios, no hacían los mandamientos de Dios. Todo por tratar de excusarse ellos mismos. Y es como lo mismo que está pasando mucho en la Iglesia Católica. Se excusan para hacer sus tradiciones cuando realmente no tiene nada de valor lo que están haciendo. Todas las cosas son como en blanco, todas las cosas son como solamente es como una fundación de puras tradiciones. Y si te pones a analizar la Iglesia Católica, es una institución tan rica, tiene tanto dinero, o sea, si tú vas y ves el Vaticano, que tiene hasta es su propio país con sí mismo, es su propio gobierno, todas estas cosas te dicen algo que es algo grande, es como una mafia grande ya. Ya muchos lugares ya da a la gente porque ya es como tradición que tienes que dar. Cuando la palabra nos enseña que realmente lo que a Dios le agrada no es que vayas a estar dando fundaciones, es de que vayas y ayudas al pobre. Imagínate que la iglesia, el Vaticano, está compuesto de puro oro. Tiene muchas partes del Vaticano que son de oro. Imagínate que lo vendieran eso y ayudaran a los pobres. Eso sí fuera una buena religión. Pero no hacen nada de eso, hermanos. Inclusive cuando bautizan a los bebés, cuando te casas, es que te cobran dinero. Dime en dónde la Biblia dice que debemos de cobrar dinero. Ningún lado dice eso. Inclusive los bebés ni siquiera se tienen que estar bautizando. La Biblia nos enseña que el bautismo es para el arrepentimiento de tu vida pasada, el lavarte de tus pecados, el llegar a tu vida de básicamente buscando ser una vida santificada como la hizo Cristo. Y es la única manera que lo puedes hacer es cuando tú eres ya mayor, cuando tú ya hayas tenido hayas podido tener el arrepentimiento. Un bebé no lo puede hacer porque no tiene arrepentimiento, no tiene conciencia todavía, pero tú tienes la conciencia, ya puedes tener ese arrepentimiento.
Jesucristo lo hizo cuando tenía 30 años, se bautizó. Entonces, debemos de seguir a Cristo, dice la Biblia que lo debemos de seguir porque Él es nuestro ejemplo. ¿Por qué entonces lo están bautizando a los bebés? Esto tras otra pregunta llegaron, hermanos. Muchas preguntas me llegaron, me llegaban y me llegaban y no sabía cómo responderlas. Realmente no sabía por qué lo seguía practicando, algo que ya ni siquiera era bíblico. La otra cosa es de que muchos argumentan de que la Iglesia Católica es la institución más vieja, es la religión más vieja. Bueno, si eso fuera el caso, entonces, ¿qué eran los saduceos? ¿Qué eran los fariseos? Las religiones han existido por tanto tiempo. Ahora, dejando el catolicismo a un lado, yo empecé a seguir el cristianismo. Y lo seguí porque cuando yo entregué mi vida a Cristo, que dejé de ser alcohólico, en mi oración yo quería aprender más. Y es como que Dios me dejó entrar a esta iglesia para que pudiera aprender fundaciones, pero no era donde Dios me quería al final. Te lo digo porque cuando yo entré a la iglesia, me metí tanto a la iglesia cristiana, tenía tanta hambre de Dios. Leía la Biblia, la leía y veía muchos hermanos ahí que no tenían esa misma pasión que yo tenía. Yo quería cambiar el mundo con la palabra de Dios y veía muchos que iban a la iglesia y me tocó ver gente que era como de doble cara. Iban a la iglesia y actuaban de una manera, salían de la iglesia y actuaban de otra manera. Me recordó mucho a la iglesia católica, porque yo veía eso es de ley en la iglesia católica. Van a los domingos y es como que estar sentados, muy vestidos todos, pero salían todos y eran decir malas palabras, hablar mal del prójimo, mentársela a los de allá y decirle hijo de quién sabe qué a todos los demás. La iglesia cristiana era muy similar. Sí dejaron de tener la idolatría, ya dejaban de muchas tradiciones y era más enfoque en la oración, era más enfoque en tener revelación del Espíritu Santo como una relación con Cristo. Ya no era tanto de tradición, ya era más como una relación con Cristo. Y eso me gustaba porque eso ya era de la palabra. Eso ya te enseña de que la palabra era de tener una relación con Cristo y ya dejas al lado toda la idolatría. Me empezó a gustar. Pero empecé a ver algo diferente también en la iglesia cristiana, hermanos. Yo llegué a un punto donde yo ya era líder bueno, me empezaron a meter que sea pastor de jóvenes. Yo empezaba a contar los diezmos cuando iba la gente y yo contaba el diezmo. Yo tomaba nota de quién daba diezmo, cuánto daba el diezmo. Y eso sí eran para propósitos de los impuestos que tienes que dar al gobierno y todo esto. Pero una cosa que me empecé a dar cuenta es de que el pastor daba favoritismo a los que daban que a los que no daban. Entonces ahí me empecé a dar cuenta cómo el corazón humano, a pesar de que trata tanto de ser bueno, y esto lo digo hasta de yo mismo, todos somos iguales, sí. Nunca vamos a poder ser como Jesucristo. Tenemos falla en eso. Me di cuenta cómo daban favoritismo, me di cuenta cómo también hasta cuando me tocó programar los servicios que iban a hacer para el año, los daban conforme a lo que estaba pasando en ese mes. Por ejemplo, en febrero, el Día del Amor y la Amistad, sacaban los capítulos que se trataban del amor y la amistad. En Navidad sacaban el nacimiento de Jesús. O sea, muchas cosas que iban conforme a las tradiciones que se estaban celebrando del mundo, que no es mucho diferente. Es como la mercadotecnia para ganar más gente, que viniera más a la iglesia.
Y eso no es lo que Jesucristo nos dijo que teníamos que enseñar. Jesucristo nos dijo que teníamos que enseñar la palabra, la verdad. Pablo lo dice en todas sus cartas, que debemos de enseñar la verdad con paciencia, con amor. ¿Y qué es la verdad, hermanos? La verdad es el hablar del arrepentimiento. Si tú vas a una iglesia donde están hablando de que debes de arrepentirte de tus pecados, de que debes de cambiar, mucha gente se sale porque se sienten condenados. Cuando yo era alcohólico, me decían a mí de que yo no, que alguien hablara hasta del alcoholismo o alguien que era borrachito, decían así de broma, me sentía ofendido porque eran los demonios que tenía dentro. Entonces, cuando tú vas a una iglesia y están hablando de fornicación, están hablando del divorcio, porque hay tantos que se están divorciando ahora en día y lo están tomando tan a la ligera, y la Biblia lo dice que esos van a rendir cuentas con el Señor. Nadie va a querer asistir a esas iglesias porque son palabras fuertes. Pero a la misma vez, Cristo nos invita de que si sí nos arrepentimos de corazón, dice que si estás con lágrimas de arrepentimiento buscando al Señor, Dios nos puede perdonar. Hermanos, yo vi todo esto en la iglesia cristiana. Cuando yo empecé a tomar clases para ser pastor, vi que había muchas tradiciones todavía humanas ahí, todavía de hombres, que no tenían que ver con la palabra. De ahí me di cuenta que el Señor quería que agarrara esa fundación, pero no agarrara todo lo demás. Entonces dejé ir eso también. Desde el 2020, hermanos, que yo puse en oración a mis hijos cuando nacieron. Desde el 2020 yo empecé a hacer la iglesia en mi propia casa. Porque la palabra dice, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Esa es una iglesia. La iglesia no tiene que ver con un edificio. La iglesia dice que nosotros somos el cuerpo donde habita el Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia. Hermanos, desde ese tiempo yo me he sentado y he obedecido los 10 mandamientos del Señor. El cuarto mandamiento habla del día sabático, el día de descanso, el día, y si tú lees en Hechos, tú te vas a dar cuenta que todos los seguidores de Cristo, los discípulos, cuando era el Shabbat, el día sabático, iban y se reunían como iglesia, como todo el grupo, para platicar, hablar de la Torah, la palabra, porque en esos tiempos no existía el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces leían las escrituras. Esto es lo que debemos de practicar en los días sabáticos. Claro que el día sabático no lo vamos a poder hacer a la perfección como lo hacía Cristo, porque no tenemos a Cristo aquí para hacerlo, para explicarlo realmente lo que debe de ser. Pero sí tenemos guías que nos pueden ayudar a hacer un sabático perfecto. Por ejemplo, Pablo habla de que no debemos ya criticar cómo hacen los sabáticos los demás. A lo mejor puede ser el sabático de una manera diferente para una persona para otra. Algunos lo toman a lo mejor el domingo como el sabático. Para mí el sabático yo lo sigo practicando desde como lo dice Génesis. Para mí eso es lo importante, porque desde Génesis te explica que el séptimo día fue cuando descansó el Señor. Y sí, si leemos el calendario que es bíblico, el domingo es el primer día de la semana. Entonces el séptimo día cae el sábado, ¿verdad? De viernes a sábado, de cuando baja el sol el sábado, el viernes, a cuando baja el sol el domingo, el sábado, perdón. Entonces, es desde todo ese tiempo que he leído la palabra, que he puesto todo a prueba, que he hecho las cosas como el Espíritu Santo me la ha revelado, lo he puesto en acción ese plan, lo he hecho con mis hijos, de practicarlo. Desde ese tiempo, ya llevo 7 años, casi los 8 años. Este año van a ser 8 años. Nunca nos ha faltado nada. El Señor nos sigue bendiciendo con más cosas. Realmente no sé cómo Dios nos sigue elevando en bendición. Nuestros hijos en el tiempo de COVID
andábamos sin mascarilla a todos lados que íbamos porque teníamos esa convicción con el Padre. Nunca nos enfermamos. Hermanos, cuando todos estaban perdiendo sus trabajos, mi esposa le dieron una posición más alta. Cuando orábamos de que queríamos irnos a vivir a Florida, la semana siguiente era cuando le mandaron un mensaje a alguien de un trabajo, a mi esposa, que si quería relocalizarse a Florida, nos pagaron todos los gastos, nos movimos a Florida. Cuando queríamos regresar a Minnesota, el Señor abrió las puertas para que pudiéramos regresar a Minnesota a estar con mis papás otra vez. Hermanos, yo les digo esto no para presumirles, les digo esto para enseñarles lo importante que es, una, no seguir religión. Dos, leer la palabra. Y tres, si eres obediente a la palabra del Señor, el Señor te respalda en lo que es en tus planes. Dice, dame tus planes y yo los corregiré, los voy a enderezar tus planes. Algunas veces sí hay que tenerlo en claro, de que algunas veces tú le pides al Señor algo y Dios te lo hace algo diferente, pero es por el mejor de ti, es para la mejor de ti. Por eso yo trato tanto, hermanos, porque dice la palabra, vayan y hagan discípulos de las naciones. Yo trato tanto de explicar esto, de enseñar esto a los demás, de que yo no soy un pastor, yo soy un seguidor, un discípulo de Cristo igual. Y les quiero enseñar a los demás que no se trata de una iglesia, un edificio, no se trata de una religión, una denominación, se trata de ser realmente convertido un seguidor de Cristo. Ese es un real cristiano. Si hoy tú estás viendo este video y tú estás en una religión, estás yendo a una iglesia, te estás congregando en esa iglesia, pero tú sabes, y todos vamos a saber, tú sabes todavía que algo dentro de ti dice que algo no está bien en esa iglesia. O vamos a decir que tú ni siquiera te estás congregando, pero tú sabes que algo está mal en tu corazón. Y lo vas a saber porque vas a tener ansiedad, miedo en las noches, temor. Vas a estar viviendo de aferrándote al dinero. Vas a tener adicciones, pornografía, masturbación. Vas a tener todas estas cosas. Eso sabes cuando todavía no tienes al Señor. Porque cuando lo tienes, nada de eso te va a afectar. Sí, esas tentaciones siempre están ahí. Son las tentaciones de la carne que están viviendo en nosotros, el pecado en nosotros interno. Pero ya no es igual. Ya caminas con Cristo agarrándote la mano y caminas con un poder, hermanos. Ya sabes la autoridad que Cristo dejó, porque la Biblia dice que Cristo nos dejó autoridad. Eso que tú sientes en esa iglesia, o que tú sientes de no ir a la iglesia, o que tú sientes de no juntarte con otros cristianos, o que tú sientes de no leer la palabra, es porque todavía tienes que hacer arrepentimiento y es porque todavía tienes que buscar de Cristo. Tienes que empezar a vivir una vida de arrepentimiento conforme a la palabra del Señor. Si tú logras llegar a entender esto, este mensaje de este video, y lo pones a práctica, créeme que va a cambiar tu vida porque la cambió a mí, mi Señor. Y es tu Señor también. No estás viendo este video por coincidencia, estás viendo este video porque estás buscando del Señor. Amigos, hermanos, aquellos que estén viendo este video, compártanlo, sigan compartiendo las buenas noticias con los demás y sigan buscando la palabra del Señor. Tengan un excelente día. Shalom.